Bueno, bienvenidos a una nueva entrega. Esta clase es bastante intensa. Vamos a ver muchos componentes. Vamos a empezar por el filtro del sistema. Puede estar tanto del lado de alta como del lado de baja presión. El filtro tiene como función, volumétricamente primero es un depósito del fluido y además tiene un disecante que retiene el agua o humedad que puede circular en el circuito. Y aparte tiene filtros físicos que pueden retener impurezas para no perjudicar lo que es la cadena de componentes del circuito. En la descarga del compresor siempre vamos a tener las tuberías que físicamente van al condensador. De ahí salen otras cañerías que van a llegar al filtro. De la salida de ese filtro vamos a ir a la válvula de expansión, que en automóviles es válvula rack, ingresa directamente al evaporador y de él a la succión del compresor. Ahora, habíamos dicho que el condensador contiene varios electroventiladores o distintas velocidades y el evaporador al menos uno, por lo general uno. ¿Qué pasa manométricamente? Con el manifold lo que vamos a hacer es usar como herramienta de diagnóstico. La manguera amarilla, vamos a recordar que sirve para inyectar nitrógeno, conectar la manguera de vacío para hacer vaciado del sistema y las garrafas o latas de refrigerante para recargar. Serían tres funciones básicas. En la tubería de baja vamos a encontrar siempre una válvula de servicio. Ahí se va a conectar la manguera azul del manómetro. En la tubería de alta, muy cerca del filtro, vamos a tener una manguera de servicio que se llama manguera o acceso de alta. Vamos a conectar la manguera roja. Las presiones que se manejan estándar son 200 psi a 90 grados en esa zona entre el compresor y la salida del condensador. Y a la salida del condensador vamos a tener la misma presión pero con un descenso de temperatura ya en forma líquida. Esa misma presión va a ser la que estamos midiendo, por eso podemos decir que es la misma presión de compresión. Ahora, a la salida de la válvula de expansión tenemos la caída de presión y también la caída de temperatura. Por eso decimos que los valores son 200 y 35 en alta y baja respectivamente. Resumiendo, tenemos el compresor, una cañería que nos lleva al condensador. Y luego vamos a dibujar directo a una válvula de expansión tipo orificio calibrado y a la salida de ella enseguida el evaporador. Ahora, al retorno del evaporador vamos a encontrar ahí el filtro, es decir, ahora va a estar en la etapa de baja. Del filtro va a salir la tubería que va a la succión del compresor. Asimismo, el condensador tiene las cantidades de electroventiladores y el evaporador lo mismo. Vamos a ubicar la válvula de servicio del lado de baja, la de alta en la zona de alta presión y la manguera amarilla va a seguir cumpliendo la función de nitrógeno, vacío o refrigerante, y la manguera azul
el acceso a la válvula de baja y la roja a la de alta. En este modelo las presiones son diferentes por la configuración. A la salida del compresor, supongamos 250 PSI a 50 grados, a 90 grados, perdón. Y a la salida, la caída de presión es más importante. La presión no cambia hasta la válvula, y a la salida del evaporador, o sea que va a bajar la presión y la temperatura a 45 PSI y 5 grados centígrados. Es otra configuración. El filtro está después del condensador y la válvula de expansión, entre medio, en el compartimento frontal del vehículo. Tenemos un filtro del lado de alta que va en un envase que está sellado al condensador. Acá vemos que el filtro está dentro del envase que está pegado al condensador. Acá las presiones son 200 PSI y 35 PSI por baja. Acá podemos ver que los filtros más usuales son varias capas de filtro, que consta de un tubo prolongador que va comunicando las distintas etapas de filtrado, y la capacidad de absorción más usuales son los que más se van a encontrar en los automotores. Tienen una eficiencia de un 15%, que se miden en gotas de agua. Esto es para los que contienen zeolita. Hay otros que tienen gel de silicio o una combinación de alúmina y tienen menor eficiencia. Después vamos a ver que con un buen vacío se mejoran los filtros. Veamos este sistema. Si el filtro tiene un cierto nivel de refrigerante, podemos decir que tiene una carga, una precarga. Supongamos que todo el sistema lleva 500 gramos de gas. El nivel que mantendría el filtro es el que se ve ahí en el dibujo. Pero en algunos casos se da la posibilidad de conectar el filtro a la inversa, o sea, boca abajo. ¿Qué ocurriría? Si lo conectamos de manera contraria, tendríamos que cargar un poco más de fluido refrigerante para compensar esta diferencia, donde uno toma arriba y otro toma abajo. Las presiones son de 200 y 35. Pero si lo conectáramos a la inversa, tendríamos presiones de 300 PSI por alta y más de 60 por baja. Esto es porque el refrigerante, cuando está conectado correctamente, cae en forma de ducha. Entonces, cuando el refrigerante está siendo succionado hacia la válvula de expansión, tiene un pescador, que es un tubo que va desde la entrada del filtro hacia abajo para tomar siempre en forma líquida. Entonces, cuando lo hacemos al revés, el fluido viaja en forma alternada entre gas y líquido, y la eficiencia de la válvula de expansión va a ser mucho menor. En el ejemplo tenemos que la baja está en menos
de 60 psi. En ese caso sería unos 50 psi y no va a enfriar como debe. Otra falla es la que se conoce como preexpansión. La preexpansión no es más que la restricción que se encuentra el gas refrigerante cuando pasa por el filtro, es decir, un filtro que no tiene las dimensiones y la volumetría de diseño, se presenta él como una restricción, que sería algo así como la función que tiene una válvula expansora, una VET. Entonces cae la presión, baja la temperatura y ya en ese momento empieza a trabajar como si fuera un evaporador. Esto se puede detectar muy fácil simplemente tocando con la mano entrada y salida del filtro. Si las temperaturas son sensiblemente diferentes, ahí lo que podemos ya darnos cuenta es que ese filtro está tapado, coloquialmente, porque una disminución de temperatura significa que internamente hubo una diferencia de presión y nosotros lo sensamos directamente. Por ejemplo, en el gráfico, un sistema con el gas correcto. Pero por ejemplo tenemos un filtro tapado. Lo estamos midiendo y estamos teniendo 100 de alta y 25 de baja. Pero a la entrada de la válvula de expansión no llegó ni a la presión ni a la temperatura correcta en este gráfico. Fíjense que pasó de 200 a 170, ahí hubo una caída de presión y eso se tradujo como una caída de temperatura de casi 10 grados. Entonces eso lo podemos detectar con la mano. Esto lo que hace es decirnos que el filtro está saturado internamente y a veces nos puede hacer creer que es una falta de gas, porque nosotros estamos midiendo la presión manométrica antes del filtro. Por eso siempre es importante tocar las cañerías con mucho cuidado, porque ahí hay partes móviles muy cerca, hay correas, hay paletas de electroventiladores, motoventiladores. Entonces, o con las manos o con un instrumento de medición, en el mejor de los casos, es necesario siempre hacer una verificación de temperatura en la entrada y salida del filtro deshidratante, porque si no nos puede llevar a una falsa creencia de recarga. También está un filtro conocido como filtro acumulador, que está entre el evaporador y el compresor. Como habíamos estudiado las presiones de 250 y 45 para alta y baja, vemos que este filtro tiene un tubo de entrada, un tubo de aspiración, un retorno para el aceite, un elemento disecante y un deflector que hace que la entrada del fluido se haga de manera no violenta. Es un componente que está asociado a la válvula de expansión porque evita que entre líquido al compresor. Más que nada se usan compresores que tienen cilindrada variable, porque al cambiar la cámara de compresión él tiene mayor o menor succión, pero funcionalmente tiene la misma característica dentro del diseño del circuito. Recordemos que esa problemática es porque
Si llega a llegar líquido al compresor, el compresor no puede comprimir un fluido no compresible. Si eso pasaría lo que se conoce como choque de líquido. Un pistón, al intentar comprimir un líquido, va a sufrir un daño mecánico. Es decir, se va a romper con el efecto fusible, se va a romper la zona más débil de la cadena mecánica, de elementos mecánicos, se va a dañar el componente más débil. Entonces la función es la misma: filtra y seca y separa líquido y gas para que no vaya líquido al compresor. Las averías pueden deberse a que el material disecante está saturado de humedad, entonces produce una obstrucción en el circuito y el agua que ingresa puede o reaccionar químicamente o directamente congelarse y tapar. La reacción produce ácidos que son corrosivos para el sistema, entonces se deteriora la válvula, el compresor. Idealmente recomiendan sustituirlo. Nosotros vamos a decir que esta práctica no es económicamente rentable y por eso se hace hincapié en hacer un elevado grado de vacío en el servicio con venteo de la válvula de la bomba para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Ya sabemos que la humedad es la enemiga número 1 y si tenemos humedad, como ya habíamos mencionado, los problemas y los peligros que puede presentar son, en las distintas partes del equipo, en la válvula de expansión, bloquearla y deteriorarla por la tensión conocida como golpe de ariete, que tiene la aparición de cristales de hielo, cuando ellos se forman y se fluidifican nuevamente. En el evaporador lo que hacen los cristalitos es que reducen la sección útil de intercambio, entonces hacen que pase menos fluido y la superficie de intercambio disminuye y las prestaciones ya no van a ser tan eficientes. A nivel del circuito en general, el fluido refrigerante y el aceite se unen químicamente y forman ácidos y se hace un jarabe, una emulsión, un barro que va al fondo y puede llegar al compresor produciendo un desgaste, un gripado, se puede trabar. Así que va a disminuir la vida útil del compresor y por consiguiente van a tener daños irreversibles que van a llevar a la necesidad del cambio. La corrosión que produce, por otro lado, los clorofluorocarbonos como el R12 y los hidrofluorocarbonos como el que usamos 134A, R134A, tienen, como su nombre lo indica, cloro, flúor y carbono. Por eso decimos que la humedad es el enemigo. Muchas gracias y hasta la próxima.